Castillo no está preso porque se le ha encontrado culpable de un delito, él no está condenado, él no es responsable de un delito. Él está preso bajo una figura que se llama prisión preventiva, que es una medida para proteger el proceso y para que Castillo no fugue. El abogado Benji Espinosa sepultó la farsa golpista al asegurar que el presidente Pedro Castillo no cometió ningún delito, porque él nunca se alzó en armas. Esto luego de que el maestro Chotano dijera en una de sus últimas audiencias que lleva más de un año preso, pero hasta ahora no le han probado nada. En esa línea el abogado puntualizó que Pedro Castillo no está preso porque se le encontrara culpable de un delito. Él no está condenado, está preso por una prisión preventiva, una medida con la que supuestamente quieren evitar que se fugue. También señaló que la detención de Castillo fue por el tema de rebelión, una imputación atípica porque no hay delito y cometer una infracción constitucional no te lleva a la cárcel, lo que es distinto a cometer un delito. Para Benji Espinosa, el maestro Chotano no cometió el acto de rebelión, quiso hacerlo, pero no lo logró porque se quedó en los actos preparatorios. Nunca se alzó en armas porque nadie lo obedeció. Lamentablemente, al politizarse la justicia, se hicieron miles de interpretaciones que son totalmente ridículas. El problema es que gracias a eso no hay jueces independientes y por ende no habrán juicios imparciales ni el derecho a la defensa y tampoco no se seguirá el debido proceso. A continuación te mostramos el video. Me parece que el contenido del mensaje de Castillo es importante interpretarlo y analizarlo. Lo que dice es, llevo más de un año preso, contamos desde diciembre del 2022, y no me han probado nada. Y ahí, para que nos entienda la audiencia, que no necesariamente son abogados los que nos están escuchando, porque nos entiendan, Castillo no está preso porque se le ha encontrado culpable de un delito, él no está condenado, él no es responsable de un delito. Él está preso bajo una figura que se llama prisión preventiva, que es una medida para proteger el proceso y para que Castillo no fugue o no perturbe la prueba de su caso. Esa es la lógica. Entonces, no está un culpable en prisión, primero. Segundo, el llamado que hace es, yo que soy al que han atacado por todos los frentes tirios y troyanos, no me han probado nada en más de un año y se supone que me detenían para eso, porque tenían casos casi cerrados, los invito a que vengan para acá, que seguramente tampoco les probarán nada a ustedes. Yo entiendo el mensaje de esa lógica. Por supuesto, que me parece que hoy, por ejemplo, pongo un ejemplo, el caso de la detención de Castillo, la primera que se da, es por el tema de rebelión, ¿no es cierto? Y yo he planteado desde un inicio que para mí la imputación contra Castillo es atípica, es decir, no hay delito. Bueno, para mí, que no soy abogado, simplemente... Ni siquiera un día de estar privado de libertad. Ya. O sea, cometer una infracción constitucional no te lleva a la cárcel. Cosa distinta a cometer un delito. Cometer un delito implica una sanción, una pena, un detrimento de tu libertad y te tienes que ir a la cárcel. Entonces, Castillo para ti no cometió un delito. No, no cometió rebelión. No se cometió el acto de rebelión. Quiso, pero no pudo. Quiso, pero se quedó en actos preparatorios. O sea, el delito tiene tres momentos. A ver, explícame, por favor. Los actos preparatorios, la tentativa y la consumación. Ya. Los actos preparatorios es, yo me preparo para rebelarme, por ejemplo. Empiezo a rebelarme cuando empiezo a alzarme en armas, que es lo que dice el tipo penal. El 346 del Código Penal es muy claro. Está tipificado así en el Código Penal. Así está en el Código Penal. Ok. Entonces dice, el que se alce en armas para deponer a un gobierno legítimamente constituido o variar la forma constitucional de gobierno. El que se alce en armas. En el camino han habido interpretaciones de todo tipo, entonces han hecho pasar el derecho por la psicología y han dicho no, el influjo psicológico, no la voluntad criminal, no que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía, eso es irrelevante. Okay. La ley penal es muy clara, dice el que se alza en armas. Castillo nunca se alzó en armas. Y es más, nadie lo obedeció para que se alzara en armas. No puede interpretarse, por ejemplo, lo que se ha sostenido, no puede interpretarse que la orden de un policía diciéndole a dos congresistas que no pueden entrar al Congreso, que es un alzamiento en armas. Eso es, discúlpeme la expresión, Ricardo, es ridículo. Eso no es un alzamiento en armas. El problema de la politización de la justicia y que tengamos un tribunal de la opinión pública que reemplaza a los tribunales de derecho, el problema de tener a jueces que están mirando los titulares, que están viendo las portadas,
que están asustándose por la sintonía o el alcance de las radios o de las televisoras, es que no vamos a tener jueces independientes, no va a haber juicios imparciales, no va a haber derecho de defensa posible, no va a haber debido proceso. Y eso es lo que dices, eso abre la puerta a la anarquía. El riesgo de la anarquía, del desorden, es la anomia, es tener una sociedad en donde no rigen normas, en donde cada quien impone su voluntad, o como se decía antiguamente, como decía Plauto, por ejemplo, decía homo homini lupus, en latín, que quiere decir el hombre es el lobo del hombre. O sea, el hombre ve en el otro a su enemigo. Hobbes. Lo que dice Hobbes en el Leviatán. Así es. Exacto. Es esa reflexión interesante porque toca las fibras y las hebras del sentido común. A las personas no las engañas, a las personas no les puedes hacer cambiar la realidad de las cosas. Lo cierto es que si Castillo era el ignaro, el ignorante, que desconocía tantas cosas, y por tanto no era una persona inteligente, no puede tener un rayo de inteligencia en el momento para dar un golpe. Claro. O sea, o es o no es, o es inteligente o no es inteligente. Claro, primero lo tildaban de muy bruto, pero resultó ser un tipo que planeaba, estructuraba una organización criminal, que la dirigía, la manejaba. Entonces hay una contradicción del sentido común. Ahí es donde no me encaja a mí la figura. Claro, y además la gente también se pregunta, ¿no? Piden 34 años. 34 años porque en el Perú se suman delitos. Pero, por ejemplo, no puede haber, por poner ahí un ejemplo, no puede haber tentativa de rebelión y conspiración para rebelarse. No pueden haber las dos cosas, por un tema muy, muy simple. Porque si hay tentativa de rebelión, significa que se empezó a alzar en armas. Y si hay conspiración de rebelión, significa que conspiraste para rebelarte, pero finalmente no se concretó la rebelión. O si hubo rebelión para que se castigue la tentativa, o no hubo, y lo que castigas es un momento previo como la conspiración. Pongo un ejemplo nada más. Finalmente su defensa será la que cuestionará la acusación respecto a la pregunta de si volvería. Yo he sido muy claro, mi renuncia es irrevocable. Eso no impide a que pueda darle consejos jurídicos, no impide a que pueda recomendar algunos aspectos, ¿no es cierto?, que puedan ayudarlo a su defensa, porque la simpatía no ha cambiado, el aprecio tampoco. Entonces, eso es muy claro. ¿Qué pasa si la fiscal, ante el juez, no tiene evidencia de convicción? Son solamente especulaciones de una fiscal, supuestamente, o de un fiscal que ha recibido coima o se ha dejado seducir por el poder mediático. ¿Qué pasa con ese fiscal que le pudo destruir la vida a una persona? El problema que tenemos en el Perú, y yo abogo porque esto cambie, es que no hemos llegado a establecer la responsabilidad de malos fiscales y malos jueces. Esos fiscales y jueces no solo deberían ser expulsados del Ministerio Público y del Poder Judicial, deberían pagar con su patrimonio la deshonra, la desdicha, la afectación y la desgracia que generaba en la vida de las personas. Pero además, deberían estar en la cárcel. En otros países, en Europa por ejemplo, los malos jueces y fiscales tienen que pagar con su patrimonio cuando hay errores judiciales que llevan a la prisión de un inocente, cuando llevan a una detención preventiva irrazonable o cuando condenan a un inocente. En todos esos casos, error judicial, lo que debe haber es una, por lo menos, indemnización. En el Perú, fíjate, tenemos la Constitución del 93 que está vigente. Se han cumplido 30 años ya. Se han hecho toda una ceremonia, todo. Desde la Constitución de 1933, se vamos a retroceder en el tiempo. La Constitución actual del 93, la anterior, la del 79, la del Constituyente. Anterior a la 79 estaba vigente la del 33. En la del 33, el Perú reconoce el derecho a la indemnización por error judicial. Es la del 33. Desde la Constitución del 33. O sea, ya en esa época habían pues fiscales que... malos fiscales y malos jueces. Ajá. El problema está en que esa es una expresión lírica que podría haber sido escrita por Martín Adán, por César Vallejo en el Perú. Pues poesía, porque tiene efectos líricos, rimbombantes, pero ni un peruano, ni un extranjero condenado en el Perú
sin pruebas o detenido injustificadamente, ha recibido un sol o un céntimo por error judicial. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Benji Espinosa? ¿Crees que los golpistas seguirán diciendo que Castillo dio un golpe de estado? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.